Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Los frutos. Recientemente estuve grabando un entrenamiento en meditación para un curso virtual y escogí hacerlo en medio de las montañas de Colombia, al lado de un río cristalino y en armonía con la naturaleza. En la mitad de una de las clases tuve una visita inesperada. Una familia de monos titís llegó al árbol que estaba encima de mí. En esa visita, aparte de sentir la emoción de ver la vida silvestre en acción, me llamó la atención que todos los monos brincaban de rama en rama, miraban los frutos y las semillas, algunas veces las desechaban y otras se las comían, se movían de un lado a otro e incluso se llevaban algunos frutos en sus manos. Toda su energía estaba en función de perseguir los frutos. En un momento, alcancé a observar cómo dos de ellos se peleaban por un mismo fruto y producían sonidos que se podían interpretar como lucha de superioridad. En ningún momento los monos se quedaron quietos en las ramas o contemplaron la belleza del río. No se sentaron a observar los patos y es posible que ni siquiera se hayan saboreado las semillas porque se las comieron a la velocidad de la luz. Esa imagen inmediatamente me llevó a recordar las últimas rebajas de invierno en España, antes de la pandemia. Yo estaba sentado en una silla en el andén de la Gran Vía en Madrid. Miraba la entrada de uno de los almacenes de cadena de moda y eran las 6 de la tarde del último día de las promociones. Había miles de monos, salían de todos los lugares, estaban acelerados, saltando de tienda en tienda, observando frutos, peleándose por ellos y cargando sus manos de bolsas atiborradas de prendas de vestir y muchas cosas innecesarias. Esos monos tampoco se quedaban quietos, incluso cuando estaban comiendo, tomando un café, lo hacían de forma acelerada y se atragantaban. La mamá de un niño le hizo botar su cono de helado a la basura porque se lo estaba comiendo muy lento y en el almacén no permitían el ingreso de ningún alimento. El niño empezó a llorar y el llanto se mezcló con los ruidos de los parlantes que intentaban capturar más monos. Ambas experiencias, en el fondo, eran las mismas. Monos que perseguían de forma acelerada frutos atractivos y que hacían brincos automáticos sin un propósito claro. Ese alto porcentaje de similitud genética que tenemos con los monos se veía reflejado en ambas situaciones y nos mostraba el nivel de analfabetismo psíquico alcanzado. Ahora, a este nivel de la lectura empiezan a aparecer algunas preguntas en nuestro análisis. ¿Qué tienen esos frutos que son tan atractivos y me llevan a sacrificar la serenidad? ¿De qué están hechos esos frutos que me generan tanta atracción? ¿Por qué, si quiero ser feliz y vivir tranquilo, tranquila, sigo saltando a los mismos árboles y persiguiendo los mismos frutos? ¿Qué hace que el mono brinque de un árbol a otro? ¿Es solo una debilidad tensional que se debe entrenar? ¿Es la atracción de cada árbol y sus frutos lo que genera la debilidad? ¿O será que realmente el mono está perdido y no sabe para dónde ir? Si observas un hermoso durazno, puedes ver que tiene unas características externas que lo hacen atractivo. Y cuando lo muerdes, comes la pulpa, que es la que tiene el sabor, el jugo, la fibra y todos los nutrientes. De esta misma manera, los frutos que se persiguen en la vida del mono siempre tienen una parte externa y una interna. En la externa hay una necesidad básica que debe ser satisfecha, y en ella se encuentra la funcionalidad del objeto, de la persona o situación. Y en la interna es donde encontramos la real satisfacción del yo. Permíteme poner un ejemplo.
Un automóvil es atractivo en su parte externa porque es una herramienta de trabajo, ya que me permite transportar mis productos y venderlos para subsistir. Pero cuando decido que aparezca la marca Audi, Volvo, Ferrari o cualquiera de las marcas que están de moda, satisfago mi reconocimiento y estatus y alimento el ego. Todos los frutos tienen estos dos componentes, pero muchas veces los ignoramos. Los frutos que los monos perseguimos en su interior están hechos de poder, reconocimiento, afecto y placer inmediato. Esos son los 4 principales energizantes que están escondidos en el centro de los frutos. La elección de tu carrera, la ropa que usas, tus actividades de ocio, la forma como interactúas en una reunión social y el tipo de pareja que eliges, todas esas cosas están motivadas en un alto porcentaje por esos energizantes psicológicos y sociales. Algunos monos buscan más el reconocimiento, otros más el placer y así sucesivamente nos vamos distribuyendo cada uno en diferentes grados de necesidades. Muchas veces uno se tiene que cuidar porque dice hacer cosas con finalidades benévolas, sociales o altruistas y realmente lo que está haciendo es perseguir alguno de los 4 energizantes mencionados. Siempre que voy a un programa de televisión, escribo o dicto una conferencia, dedico unos minutos antes a meditar en mi propósito y redireccionarlo hacia un objetivo realmente altruista y educativo. Cuando no lo hago, mi ego aprovecha esa experiencia para alimentarse y es capaz de maquillar todo lo necesario con el objetivo de sacarle el jugo al fruto. De la intención real dependerán los comentarios que yo haga, el lenguaje no verbal, el énfasis que le ponga a la enseñanza y la real conexión que tenga con el público. Hay una trampa adicional en la que todos podemos caer durante nuestro proceso espiritual. Y es que en la medida que vamos cambiando nuestra vida y adquiriendo más sabiduría, podemos utilizar esa nueva imagen, entre comillas, espiritual y ese estatus de, entre comillas, maestros, como fuentes de los 4 energizantes mencionados. Un sacerdote, un coach, un maestro budista, un docente, un médico, un político y un guía espiritual, entre otros, tienen que hacer más esfuerzo mental para redireccionar siempre su propósito y no caer nuevamente en el juego. Ya hemos reconocido que según el discurso moderno, finalmente lo que persiguen los monos es algo muy valioso e importante. Lo que ocurre es que esos frutos tienen por dentro mucho ego y el mono ama el ego, muere por el ego y se mata por el ego. Creemos que con cada fruto que perseguimos vamos a encontrar la felicidad y nos imaginamos futuros ideales en paraísos de salud, amor, tranquilidad y opulencia económica. El problema no está en los frutos, sino en la forma como el mono se relaciona con ellos. En esa conexión con el fruto, donde hay urgencia, necesidad de acumulación, competencia, comparación con lo que tienen los otros monos y un falso paradigma de progreso. Quiero hacer una aclaración. He puesto el ejemplo de los frutos en el árbol como algo pedagógico, pero no quiero que te quedes con la idea de que los frutos que perseguimos los monos son solo frutos materiales. Te he mostrado que las personas y los estados mentales o corporales positivos, como la salud, la belleza, la juventud, la inteligencia, entre otros, también son frutos por los cuales el mono se hace matar. Solo por un momento de placer, de tener en mis manos la última tecnología o por el reconocimiento que me asigna la marca de mis tenis, estoy dispuesta y dispuesto a entregar mi felicidad. Pero luego de un rato, cuando ya el fruto no me interesa, cuando ya me doy cuenta que es más vacío de lo que esperaba, sigo la búsqueda y salto a otro árbol. Y así me gasto la vida, acelerado y acelerada, tratando de llenar un vacío existencial, que es el reflejo de un supuesto yo existente. Un yo que supuestamente merece reconocimiento, afecto, placer y capacidad de poder sobre los otros. Es ahí donde los humanos creemos que encontramos la solución, nos engañamos en la búsqueda y volvemos a perdernos. Cuando ingresé a la Capilla Sixtina en el Vaticano y observé en el techo el fresco La creación de Adán del maestro Miguel Ángel Buonarroti,
en la cual un hombre desnudo intenta entrar en contacto con Dios acercando sus dedos índices, me llamó mucho la atención esa pequeña distancia que hay entre ambos dedos. Si bien parece minúscula, en la realidad es gigante. Y digo que es gigante porque con todo lo que hemos discutido aquí, llegamos a la conclusión que los humanos aún estamos más cerca de los animales y de las bestias que de los ángeles y de los dioses. Frase intermedia. La vida no examinada no merece la pena ser vivida. Sócrates. Respiros. Cuando he hecho esta reflexión en las conferencias o con mis estudiantes, algunos de ellos se sienten temerosos con pensar en una vida diferente. Crecieron en medio de familias, escuelas y universidades aceleradas. Les da miedo ir más despacio porque quizás se pueden quedar atrás o porque ellos mismos han exaltado la vida acelerada como un valor fundamental. Quiero hacer una aclaración. La velocidad no es el problema. Lo importante es que la persona sea consciente y pueda definir si desea o no vivir una vida acelerada. Cuando las personas logran darse cuenta que están viviendo una vida de mono, reconocen que muchos brincos que hacen no van en función de una vida valiosa. Es decir, que no hay una correlación entre lo que es realmente valioso en la vida de una persona y todo el montón de actividades que realiza durante el día. Recuerdo que en un taller sobre activación conductual que estaba dirigido a psicólogos y psiquiatras, la maestra, que había viajado desde Argentina, nos pidió que tomáramos una hoja en blanco e hiciéramos 2 columnas. En la primera teníamos que poner todas las actividades que hacíamos en el día y en la segunda teníamos que escribir cuáles eran nuestros valores fundamentales definidos a partir de adjetivos. Por ejemplo, ser, abro comillas, un hombre actualizado, afectuoso, gracioso, responsable, entre otros. Y luego de tener las 2 listas, teníamos que evaluar si había una conexión entre los componentes de ambas columnas. Lo que más me llamó la atención fue que en la mayoría de los participantes, que éramos trabajadores del área de la salud, más del 60% de las actividades que hacíamos en el día a día no estaban conectadas con cosas realmente valiosas en la vida. Solo las hacíamos por compromiso, automatismo, porque veíamos a los otros hacerlas o porque nos obligaban. Ese día me di cuenta que algo andaba mal. Las personas que logran ir a toda velocidad y finalmente son felices posiblemente no están leyendo este libro, porque no sienten ninguna contradicción entre lo que están viviendo y lo que sienten. Quizás lo harán más tarde o morirán así. Ahora, si tú sientes que hay una contradicción entre tu ideal de vida tranquila y con propósito y la vida de mono que llevas, es posible que el material de este libro sea de mucha utilidad. Estoy seguro que en algunos momentos de tu vida has tenido microinstantes de serenidad y en ellos posiblemente has probado el gozo de no estar acelerado. Incluso quizás te has dicho, abro comillas, qué bien se siente, debería serlo más frecuente, ojalá me jubile pronto. Esos momentos pueden haber aparecido de forma espontánea o estar inducidos por un descanso. Es posible que también hayas experimentado microinstantes donde tu energía mental y corporal fluían libremente y donde no te preocupabas por nada ni por el pasar del tiempo. Esas actividades que llamamos actividades de flujo son momentos en los cuales te compenetras con la acción y sientes que fluyes en ella. Muchas veces esas actividades de flujo están conectadas con lo que es realmente valioso en la vida y por ende son algunas actividades que pueden darte más placer y bienestar a pesar de que no sean las más productivas y taquilleras. Construir la serenidad de tu vida a partir de esos pequeños y ocasionales microinstantes posiblemente no es suficiente. Esa serenidad se debe cultivar de la misma manera como lo hacemos con otros estados mentales a lo largo de nuestra vida. La meditación y los momentos de conciencia plena entran a tu vida como rutas importantes de cambio. Son momentos donde puedes empezar a desarrollar las habilidades mentales de un observador.
En la práctica cotidiana de mindfulness, logras identificar todos los pensamientos y la narrativa que crea tu mente. Logras observar tus emociones y los impulsos de actuar. Cuando tu mente se pierde y se conecta con las memorias del pasado, los prejuicios del presente o las fantasías del futuro, tú puedes redirigirla y llevarla hacia el foco de atención que desees. La conciencia plena te permite entrenar el músculo de la atención. En la cotidianidad, todos los monos tenemos deseos de saltar a diferentes ramas, arrancar los frutos, comerlos, guardarlos y exhibirlos. La práctica de conciencia plena o mindfulness pretende que estés como el vigilante de una empresa, muy atento a todo lo que ocurre a tu alrededor. Si ese vigilante hace bien sus funciones, será capaz de reconocer la forma como el deseo llega, identificará la real intención que hay detrás y decidirá cómo actuar, sin dejarse llevar por los automatismos. Quiero hacer una aclaración que siempre digo cuando estoy hablando de la conciencia plena o del mindfulness. El uso de estas técnicas y la forma como yo las enseño están totalmente desligadas de las creencias religiosas orientales. La conciencia plena es una habilidad que todos los humanos tenemos y que es posible que muchas veces ya la hayas utilizado sin darte cuenta. Es como el yoga que tomamos del hinduismo o como los gimnasios y los Juegos Olímpicos que heredamos de los griegos. La conciencia plena hará parte de nuestras vidas en el futuro próximo, de la misma manera como el ejercicio físico, la dieta saludable, ya es fundamental para todos nosotros. Así que te invito a que observes los prejuicios que tienes sobre este tema y los veas solo como pensamientos que no te definen, como flujos de energía que llegan a tu cerebro y que así como llegan, también se van. Empezar por pequeños momentos de respiro en el día a día es el primer paso. Puedes intentar practicar la conciencia plena durante la ducha, el caminar, el conducir, el hablar, la alimentación o incluso durante el ejercicio. Conectarte y anclarte a una sensación que perciban tus sentidos puede ser un primer inicio. Por ejemplo, un hombre que no tiene mucho tiempo porque lleva una vida de ejecutivo muy acelerada, durante la ducha se queda unos segundos más sintiendo el contacto del agua caliente con su piel y logra darse cuenta de todas las ideas que llegan a su cabeza y redirige toda su atención hacia el contacto del agua con la piel. O una mujer empresaria que no tiene nada de tiempo para empezar a meditar, hace 3 respiraciones profundas mientras conduce su auto en medio de un atasco de la ciudad. Apaga la música y se pone a observar el vaivén de su respiración abdominal. Ella descubre que muchos recuerdos de la noche anterior le llegan a su cabeza, pero los deja pasar y decide redirigir su atención hacia la respiración abdominal. En los anteriores ejemplos veíamos cómo aplicar la conciencia plena a la vida cotidiana, pero lo ideal es que en la medida de lo posible y si deseas empezar a salir de la vida de mono, puedas sacar como mínimo 3 minutos de tu día para hacer meditación formal, ya sea en una silla, en el piso, en un cojín o zafu o caminando. Solo 3 minutos pueden ser la puerta de entrada a un universo de autoconocimiento. En esos 3 minutos, lo que quiero que hagas es que lleves tu atención hacia la respiración, en cualquier parte del cuerpo, nariz, tórax o abdomen. Te invites a tener una actitud de apertura y observación de la experiencia, te ancles a la sensación física y cada vez que tu mente se pierda o se vaya hacia los pensamientos, sensaciones corporales, emociones o estímulos del mundo externo, tú la redirijas de manera amable, benévola y sin juicio de valor hacia el aquí y el ahora. Todos somos potenciales meditadores, solo nos falta dar el primer paso, tener un guía y empezar a practicar. Todos los humanos nacimos para meditar y allí, los monos, podemos encontrar la puerta de entrada a una vida diferente. En una conferencia que dictaba a un grupo de ejecutivos, un hombre alzó la mano y dijo, abro comillas,
Es muy fácil ser un Buda cuando estás en un monasterio, aislado de todo estímulo. Es más difícil serlo en la ciudad cuando trabajas, tienes 3 hijos y cuando eres capturado por muchas urgencias a la vez. Cierro comillas. Realmente yo no pude confirmar o contradecir esa frase. No sabía la respuesta porque nunca he vivido en monasterios budistas. Lo que sí sé es que todos los días, ante muchos estímulos en la ciudad y en la vida social, tengo miles de oportunidades de practicar conciencia plena, tolerancia al malestar y regulación emocional. No sirve de nada aprenderse este libro y saberse toda la teoría si no practicas. De la misma manera como no te conviertes en cocinero o cocinera solo por el hecho de saberte todas las recetas. Si es difícil para ti establecer una práctica formal, únete a personas que ya hayan avanzado más en el proceso, a grupos de meditación o instituciones que ofrezcan espacios para cultivar la conciencia plena. Averigua qué espacios hay en tu ciudad. Sigue en las redes a personas que puedan enseñarte y vincúlate a los grupos virtuales que hay en Facebook o Telegram en los cuales se cultive las enseñanzas de mindfulness. Al principio, los momentos de serenidad se vuelven muy ocasionales porque tienes muchas actividades y ocupaciones. Incluso cuando empiezas a practicar, la fatiga y el cansancio se pueden aumentar. Te vuelves consciente de los dolores de tu cuerpo y de tu nivel de energía. Luego, si empiezas a hacer cambios en la vida y practicas la conciencia plena de forma regular, empezarás a tener una tranquilidad más profunda y duradera. Posteriormente, cuando tu práctica se vaya formalizando, no solo tendrás serenidad, sino sabiduría. Frase intermedia. La felicidad de los que quieren ser populares depende de los demás. La felicidad de los que buscan placer fluctúa con el humor que está fuera de su control. Sin embargo, la felicidad de los sabios viene de sus actos. Marco Aurelio, libro Meditaciones.